Buenos días, hermanos. Bueno, hoy vamos a continuar con nuestro estudio de Génesis. No crean que se nos ha olvidado el Génesis, sino que pues habíamos haciendo un pequeño receso y ahora vamos a retomar el tema. ¿Listo? Entonces, por favor, vayan buscando en sus Biblias Génesis capítulo 34. Mientras eso, vamos a pedirle a los niños que suban a su clase. Ya la maestra está lista, ya todo está organizado y los niños pueden subir a su clase. ¿Listo? Ay, se cayó esto. Sí, aquí está grandote, véalo. Listo, bueno, ya subieron los niños, entonces ahora sí vamos a comenzar. Mire, introducción, ¿listo? Vamos a comenzar. Nosotros todos en la vida tenemos problemas, ¿cierto, hermanos? Y eso es algo normal. De hecho, vida es igual a problemas. Pero nosotros tenemos que ser conscientes de que la gran mayoría de esos problemas son causados por nosotros mismos. Nosotros, como en el 80, no más, yo creo que como en el 98% somos los causantes de los problemas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque cuando tomamos decisiones las tomamos mal, porque no tomamos las decisiones de la forma correcta, porque muchas veces tomamos decisiones por nuestros gustos, apresuradas, muchas veces tomamos decisiones, nosotros cometemos errores porque nuestras decisiones son apresuradas y porque tomamos decisiones basadas en lo que no se debe hacer. Pero también, dale otra vez, no las cosas también es malo, ¿cierto? Por allá en Santiago en algún lado dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado, ¿listo? Entonces no actuar también está mal. ¿Qué significa eso? No podemos actuar, o sea, no, yo no puedo abrir la boca y decir lo primero que se me viene a la cabeza, a mí se me viene a la cabeza. Yo no puedo actuar por puro egoísmo o por mis propias pasiones, pero tampoco me puedo quedar pasmado sin hacer absolutamente nada. Hay que actuar, pero hay que actuar con la cabeza. ¿Listo? Hoy vamos a estudiar eso. Vamos a mirar qué pasó con la familia de Jacob. Jacob por los próximos dos capítulos, creo que son, sí, 34 y 35 es importante, pero a partir del 36 en adelante ya es la familia de Jacob la que comienza a volverse relevante en esta historia. Entonces vamos a mirar hoy qué pasa con la familia de Jacob. ¿Listo? Y vamos a comenzar a leer. Dale, vamos a comenzar este estudio con la tragedia de Dina, versículos 1 al 4 de Génesis 34. ¿Listo? ¿Quién lo tiene que lo quiera leer? Gilberto. Cierto día, Dina, la hija de Jacob y Lea, fue a visitar a unas jóvenes que vivían en la región. Cuando el príncipe del lugar, Siquén, hijo de Amor, el Hebeo, vio a Dina, la tomó a la fuerza y la violó. Sin embargo, luego se enamoró de ella e intentó ganarse su cariño con palabras tiernas. Le dijo a su padre Amor, consígueme a esta joven, pues quiero casarme con ella. Muchas gracias, Norma. Entonces, vamos a ver qué pasó. Sí, vamos a ver qué pasó en esta historia. Jacob había salido de la casa de sus suegros. Eso pasó hace 2 capítulos, ¿cierto? Luego se devolvió para donde era la casa de su padre, ¿cierto? Y cuando llegó en el capítulo anterior, escenas del capítulo anterior, literalmente, él pagó y compró una tierra, ¿cierto? Pero no la compró en el pueblo. Él no la compró en el pueblo de Siquén, la compró a las afueras, la compró lejitos, ¿listo? Allá estaba viviendo, allá se habían ya establecido, ahí estaban bien. Pero Dina, que era la única mujer, la única hija de Jacob, dice el versículo 1, Dina era la hija de Lea y Jacob. Y a Dina un día se le dio por ir a darse un vuelto. Dice, un día Dina salió a ver las mujeres de ese lugar. Entonces aquí a mí se me hacen 2 preguntas. Número 1, ¿qué necesidad tenía Dina de ir a buscar por allá las necesidades, ir a buscar a las mujeres de otro lugar? Cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, le dijo muy claramente que no se mezclara con otras tribus, no se mezclara con otras naciones. Cuando Abraham le pasó esa promesa a Isaac, la misma orden le dieron. De hecho, ustedes se acuerdan que a Isaac no le consiguieron mujer ahí en Canaán, sino que mandaron por allá a un muchacho que se fuera hasta la tierra del suegro, del
se me olvidó, de Harán, y que por allá le consiguieran una mujer a Isaac. ¿Se acuerdan de eso? Y luego cuando los hijos de Isaac tuvieron mujeres, dice la Biblia, en un capítulo anterior debió haber dicho eso, que las esposas de Esaú eran de Canaán y que eran un dolor de cabeza. Mientras que las esposas de Jacob eran de allá de la tierra de Harán y pues también eran complicaditas, pero no tanto. Entonces la orden era que no se mezclaran. Pero Dina, que era una muchacha, más o menos para las alturas del relato, era por ahí de unos 15 años, tenía la pelada, se fue a darse una vuelta. ¿Saben que en el fondo yo la entiendo? ¿Ustedes se imaginan a esta pobre mujer de unos 15 años con 11 hermanos mayores? 11 hermanos mayores tenía ella. Porque luego nace Benjamín, pero Benjamín nació después, eso lo hace un hermano menor. Y van a hacer en el próximo capítulo, en el 35. Ya eso lo vamos a ver en el otro estudio. Entonces, pues claro, yo también pienso la China, qué pecaba la pelada con 11 hermanos mayores, qué charlaba ella con ellos, cómo sería la vida de esta pobre mujer. Pues dice la Biblia que ella fue una mujer que se fue a buscar, dice, Dina era la única hija, era la hija de Lea y Jacob. Y un día Dina salió a ver las mujeres de ese lugar. Entonces la pelada salió a darse una vuelta. También yo la entiendo, yo digo, pues ir a hablar cosas con gente de su edad, con otras mujeres que también uno a veces como que busca el feeling. ¿No les pasa a ustedes, hermanos? En la universidad yo trabajo con un montón de gente. ¿Y con quién tengo el feeling? Con los que están igual de cuchos a mí, con los que también son cristianos y con personas que tienen un pensamiento similar a uno. Uno como que va a buscar a la gente que tiene el mismo feeling, como que con ellos es con los que uno se entiende. Entonces, en el fondo, la pelada se fue a dar una vuelta, ¿no? La quedó muy arriba de eso y lo alcanza a tapar. Pero lastimosamente comenzaron los problemas. Dice el versículo 2, la vio Siquén, que era hijo de Hamor el Hebeo, príncipe de la región. Él la agarró y la violó. Así de sencillo. ¿Cuál es el eufemismo que utiliza la Reina Valera aquí en este caso? ¿Cómo dice? Señor, la deshonró. Para no darle vueltas, la violó. El hombre la vio y la violó. Pero, importante, ¿quién era el que la violó? El príncipe de la ciudad. Legalmente, él tenía derecho a hacerlo. Legalmente, él no estaba obligado a respetarla. Legalmente, él, como príncipe de la ciudad y por las costumbres que habían en esa época, tenía el derecho de haberlo hecho. ¿Listo? Ojo, porque a veces la ley legal no va con la ley de Dios, ¿listo? Pero en este caso, legalmente, por eso lo aclaro tanto y lo reitero, legalmente, por las costumbres de esa época, él tenía derecho de hacerlo, ¿listo? Pregunta, y ojo porque con esto no voy a defender a los violadores, ¿no? Pero pregunta, ¿Dina hubiera podido haber evitado la violación? ¿Cómo? Sí, no yendo por allá, ¿cierto? Lastimosamente, aquí pasa lo que uno como papá siempre dice. A mí me lo dijeron 1000 veces y nunca lo entendí hasta cuando fui papá. A mí me decía mi papá, no busque lo que no se le ha perdido. Dina estaba buscando lo que no se le había perdido. ¿Y cuál fue el problema? Que lo encontró. La cogió el príncipe de la ciudad y la violó. ¿Qué pecado con la China? Uno dice, no, pues que, o sea, por más loca que sea una mujer, yo soy de los que digo, las mujeres son libres de andar en pelotas por la calle si quieren, pero nadie puede estarlas tocando ni puede estarlas violando, ¿cierto? Cada uno es libre de hacer lo que quiera en la sociedad en la que nosotros vivimos, pero lo que yo haga con las demás personas tiene que ver con mis principios y mi moralidad. Y acá a la pobre pelada la cogieron, el príncipe la vio y la violó. ¿Listo? Estaba buscando lo que no se le ha perdido y lo encontró. Hermano, piénselo usted por un momento. ¿Cuántas veces usted busca lo que no se le ha perdido? ¿Cuántas veces uno comete pecados, errores, problemas, tragedias, como dice el título de hoy, por estar uno donde no debe estar? Yo me acuerdo que una vez una hermana me decía, es que a mí me gusta ir a fiestas porque yo predico el evangelio en fiestas. ¿Ustedes creen que eso es cierto? Yo hice una risa un poquito más sarcástica que la que hizo Gilberto ahorita. Yo, sí, ¿cómo no? Sí. No, a mí me encanta ir a predicar a las tabernas. Ustedes no se imaginan lo rico que es predicar con una cerveza y un cigarrillo en la mano. Delicioso. Sí, otro perro con ese hueso. Esos cuentos que no se lo echen a uno. Uno muchas veces va a buscar lo que no se le ha perdido. Lastimosamente en esta historia Dina estaba buscando lo que no se le ha perdido y lo encontró. A la china la cogieron y la violaron. ¿Listo? Versículo 3.
Pero él se apegó mucho a Dina, la hija de Jacob, se enamoró y la trató amablemente. Siquem le dijo a su papá Hamor, consígueme a esa muchacha para casarme con ella. Entonces, démonos cuenta de que la salió hasta bien, porque después de que le pasó la violación a la muchacha, se dieron cuenta que era el príncipe el que la había violado, y aparte de eso, el príncipe se enamoró de ella. Y me gusta lo que termina diciendo el versículo 3, porque dice, y la trató amablemente. En esa época, acuérdense que las mujeres eran más o menos el equivalente a un mueble, ni siquiera un animal, eran el equivalente a un mueble. A eso era una mujer en esa época para ellos. Pero el hombre la trató amablemente. Él se dio cuenta que era una mujer joven, probablemente era bonita, aparte de eso era una mujer virgen, y él la había deshonrado, la había violado. Pero dice aquí que aparte de que se enamoró, la trató amablemente. Eso sí que es algo novedoso en las historias del Antiguo Testamento. La trataron bien. Y aparte de eso, en el versículo 4 dice, Siquem le dijo a su papá Hamor, consígueme a esa muchacha para casarme con ella. En esta época no era de que yo fuera, le echara el cuento a la muchacha, la invitara a salir, nos conociéramos y nos ennoviáramos y después mirábamos y nos casáramos. No. En esa época eran los dos papás que iban y negociaban. Y los negocios se trataban de que, bueno, usted me da a la muchacha, yo le doy a usted una vaca, o le doy un par de ovejas, o cojas esta parcerita, o le doy unas moneditas, y ya. Eso era el negocio que se hacía por las mujeres en esa época. ¿Listo? Y no solo en La Guajira, hay muchas partes donde todavía pasa eso. Pero entonces, ese era el tipo de negociaciones que se hacían por las mujeres en esa época. Y entonces, como Siquem quedó enamorado de Dina, le dijo, consígame la china para casarme, que la china me parece linda. Y aparte de eso estaba virgen, entonces me voy a casar con ella. ¿Sí ven? El hombre como que trató de arreglar los errores que había cometido. ¿Listo? ¿Claros hasta aquí o alguien tiene alguna duda? ¿No? Entonces continuemos. Versículos, vamos a leer ahora del 5 al 12. Génesis 34, del 5 al 12. Dice, les dijo al papá y a los hermanos de Dina, muy alto y muchos regalos, yo les pagaré lo que me pidan, pero déjenme casarme con ella. Muchas gracias, Felipe. Entonces, vamos a mirar las actuaciones de diferentes personajes acá, ¿listo? Entonces, primero, ¿qué hizo Jacob? Exacto, lo mismo que ustedes acaban de hacer. Nada, absolutamente nada. A él le llegaron con el chisme, sabrá Dios cómo, quién, cómo fue, porque en la época no había WhatsApp, no había celulares, no había teléfonos, no había nada. Alguien fue y le contó y le dijo, vea que Siquem violó a su hija Dina. ¿Y qué hizo Jacob? Nada. Dice ahí que guardó silencio, no hizo nada. ¿Listo? Entonces, personaje 1, Jacob, no hizo nada. Personaje 2, ¿qué hizo Hamor y Siquem? Eso sí se movieron. Dice en el versículo 6, en ese momento, bueno, en el 5, Jacob se enteró de que Siquem había deshonrado a su hija Dina, pero como sus hijos estaban en el campo cuidando el ganado, guardó silencio hasta que ellos llegaron. ¿Sí ven? El patriarca no hizo nada. El padre no hizo nada. ¿Ustedes creen que a mí me violaron una hija y me quedo quieto? ¿Me quedo callado? Ahí sí se le sale a uno el chuki que tiene por dentro, ¿cierto? Imagínense, le violaron a una hija. ¿Y qué hizo este? Se quedó callado, no hizo nada. Por el otro lado, versículo 6. En ese momento Hamor, el papá de Siquem, fue a buscar a Jacob para hablar con él. ¿Sí ven? Este sí se movió. Hamor sí, dijo, no, mi hijo metió las patas, la embarró, violó a esta china, y ahora el otro, acuérdense que Jacob no era tampoco ningún pelagato, sino era un patriarca que estaba lleno de posesiones, de ovejas y de sirvientes. Prácticamente a él lo acompañaba un ejército. Entonces Hamor también dijo, no, me toca mosquearme, me toca moverme porque si no se nos va a formar un problema. Entonces Hamor se fue. Y aquí vienen los personajes, versículo 7. Los hijos de Jacob volvieron del campo y se enteraron de lo que había pasado. ¿Qué hicieron ellos? Se indignaron y se enfurecieron porque Siquem, al tener relaciones sexuales con la hija de Jacob, había hecho algo terrible contra Israel. Decían, eso no debió hacerlo nunca. ¿Qué hicieron los hijos? Ellos sí se indignaron. Ellos sí se salieron de entre los chiros. Ellos sí se enfurecieron. Acuérdense que Jacob, ¿cuántas esposas había tenido Jacob? 4. Y los hijos de Lea eran 3. Simeón, Leví
y Dina. Simeón y Leví luego se van a volver personajes importantes, pero bueno, eso lo vamos a mirar más adelante. Ahorita no vamos a desviar por eso. Pero los hermanos sí se enfurecieron y dijeron, pero ¿cómo? Este señor deshonró a Dina, la violó. Y aparte de eso, no solamente a Dina, sino por primera vez en la Biblia se nombra. Dice, había hecho algo terrible contra Israel. ¿Listo? Es la primera vez que se nombra esto. Hizo algo terrible contra Israel. Es tan la primera vez que se nombra esto que hay ciertos comentaristas que dicen que esa partecita en la Biblia original no está. Sino que alguien con el tiempo los escribe. Acuérdense que la Biblia se traducía, se copiaba a mano, que alguien probablemente le incluyó ese pedacito. No sabemos, no hay registros de si sí o si no. Él está en la Biblia de nosotros, entonces vamos a dar de cuenta que sí. ¿Listo? Es la primera vez que se dice que hicieron algo contra Israel. ¿Listo? ¿Qué hacen entonces? Versículo 8. Pero Hamor les dijo, mi hijo Siquén está muy enamorado de Dina. Les ruego que lo dejen casarse con la hija de ustedes. ¿Sí ven? Ellos, Hamor y Siquén, sabían que la habían embarrado. Sabían que habían cometido un error. Pero, primero, nunca se disculparon. Yo leí como 6 veces el texto y lo leí en diferentes versiones de la Biblia y no hay señales de que ellos se hayan disculpado. Nunca dijeron, vea, perdone, la embarramos, sí, metimos la pata, qué pena, no, disculpen, no, pues sí, estábamos como pasaditos de tragos, estábamos en una fiesta, la china es bien linda y ella estaba por ahí solita, no había quien la cuidara, pues pensamos que era una prostituta de la calle. En fin, no hay una disculpa formal, ¿listo? Pero sí tratan de devolver las cosas y de tratar de organizarlas. Entonces por eso le dicen en el 8, pero Hamor les dijo, mi hijo Siquén está muy enamorado de Dina, les ruego que dejen que se case con ustedes. Ellos trataron de devolver un poquito la cosa, trataron como de enmendar el error. Cuando Moisés tuvo la ley, ya cuando se dictó la ley, un hombre violaba a una mujer, ese hombre estaba obligado a pagar por esa mujer y a casarse con ella. Eso que les estoy diciendo está en el Deuteronomio 22, 28 al 29, no lo busquen, no me pierdan Génesis 34 porque después me lo pierden y nos embolatamos otra vez. Pero en Deuteronomio 22, versículos 28 y 29 dice que si un hombre viola a una mujer, tiene que pagar 50 monedas de plata, creo que dice 50 ciclos en realidad, está obligado a casarse con ella y no se puede divorciar de ella después. ¿Listo? ¿Qué estaba haciendo Siquén y Hamor? Pues estaban en cierta forma cumpliendo lo que mandaba la ley más adelante. Estaban tratando de casarse con ella. Bueno, tratando de casarse ellos dos no. Estaban tratando de que Siquén se casara con Dina. ¿Listo? ¿Claros hasta aquí? Versículo 9. Hagamos un arreglo matrimonial. Así nuestros hombres de nuestra ciudad se podrán casar con sus mujeres y sus hombres de entre ustedes se podrán casar con nuestras mujeres. Entonces, Siquén lo que está tratando y Hamor lo que están tratando es de hacer una alianza, de hacer un pacto, de tratar de llevar las cosas por las buenas. Sí, cometieron un error, la embarramos, le hicimos algo muy malo, pero queremos resarcir el error, queremos solucionar el error. ¿Listo? Versículo 10. Quédense a vivir en esta misma tierra con nosotros. La tierra está a su disposición. Vivan en ella, hagan negocios y compren más tierras. ¿Sí ven? Ellos estaban abiertos. Siquén era el rey, Hamor era el rey, Siquén era el príncipe, y ellos estaban abiertos a que negociaran, a que se arreglaran las cosas, a que se volvieran una sola familia, mejor dicho, a que se unieran y trataran de hacer las cosas por las buenas. 11. Luego Siquén le dijo al papá y a los hermanos de Dina, acéptenme y les daré lo que me pidan. Cóbrenme en un precio muy alto y muchos regalos. Yo les pagaré lo que me pidan, pero déjenme casarme con ella. El hombre estaba arrepentido, posiblemente, y estaba enamorado. Entonces le dice, listo, sí, pidan lo que quieran. En esa época, como les digo, era obligación que pagaran por las mujeres, eso se llama el dote, tocaba pagar el dote. Y pues obviamente habían como unas medidas. Lo voy a decir de forma horrible. Las mujeres tenían cierto precio, cierto valor. O sea, por una se podía pagar una vaca, de pronto hasta 2, pero ya más no, ya era exagerado. Igual, por eso lo dije de forma horrible, ¿no? Y eran otras épocas. Pero acá Siquén se ofrece y dice, les pagaré lo que pidan. Cóbrenme en un precio muy alto y muchos regalos, yo les pagaré lo que pidan. El hombre es de verdad. Si habéis de ser como nosotros todo varón, entonces os daremos a nuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras
y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Mas si no nos prestaréis oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija y nos iremos. Y parecieron bien sus palabras a Hamor y a Siquén, hijo de Hamor. Y no tardó el joven en hacer aquello porque la hija de Jacob le había agradado y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Entonces Hamor y Siquén, su hijo, vinieron a la puerta de su ciudad y hablaron a los varones de su ciudad diciendo: estos varones son pacíficos con nosotros y habitarán en el país y traficarán en él. Pues he aquí, la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijos por mujeres y les daremos las nuestras. Mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo, que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros solamente, convengamos con ellos, y habitarán con nosotros. Y obedecieron a Hamor y a Siquén su hijo todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón, a cuantos salían por la puerta de su ciudad. Pero sucedido que al tercer día... Mira, esa. Perdón. Está el 24, listo. Ya ahorita seguimos leyendo el resto. Muchas gracias, hermano. ¿Qué pasó? Listo, llegó Siquén y Hamor a hablar con Jacob, con los hermanos, a decirle que se quería casar con Dina, que pidan lo que quisieran. ¿Qué le piden ellos? Entonces devolvamos otra vez, versículo 13. Devolvámonos. ¿Qué piden ellos? Que todos se circunciden. Pero me parece interesante, y lo leí en 6 versiones diferentes de la Biblia, el versículo 13 comienza diciendo, por lo menos en la palabra de Dios para todos dice: los hijos de Jacob decidieron engañar a Siquén y a su papá. Los hijos de Jacob decidieron engañar. ¿Qué hace tétrico esas palabras de que los hijos de Jacob decidieran engañar? Que ellos eran el pueblo de Dios. Que los hijos de Jacob son las 12 tribus de Israel. Cuando yo hablo de Simeón y de Leví ahorita, pues son un par de muchachos ahí que estaban trabajando en el campo cuidando ganado. Más adelante, cuando hablemos de Simeón, de Leví, de Judá, son las tribus de Israel que componían el reino. ¿Listo? Que son personajes importantes. Y eso lo hace cruel, eso lo hace tétrico. A usted cualquier persona le puede decir mentiras, cualquier persona le puede echar un madrazo, cualquier persona le puede robar. Y bueno, pues vivimos en un mundo donde el vivo vive el bobo, ¿cierto? Pero si el personaje que hace eso es un cristiano, ¿qué piensa usted? ¿Sí ven? Ahí sí le damos duro, ahí sí le damos al Dios verdadero, ¿cierto? No, por ningún lado. Aparte de eso, en algún momento les pidieron, ¿cierto? Y aparte de eso, le pidieron que al menos hicieran algo de arrepentimiento por el pecado que han cometido. No, ¿cierto? Ellos simplemente le dieron circuncide. Es como si yo a usted venga y les diga: hermano, bautícese. No importa que usted se arrepienta, no importa ni siquiera que usted crea en Dios, eso no importa, bautícese ya. No, ese no es el derecho de las cosas. Pero supuestamente todos estaban hablando de Dios. Otro de los puntos claves del engaño de los hijos de Jacob es que la circuncisión era para hacerse pueblo. Todos y sus hombres se pueden casar con nuestras mujeres, y nuestros hombres se pueden casar con sus mujeres. Nos quedaremos a vivir con ustedes y seremos un solo pueblo. Si no aceptan lo que les decimos y no se hacen la circuncisión, nos llevaremos a Dina y nos iremos. Esos fueron los términos que ellos pusieron. Entonces, así que le pareció como fácil, y bueno, pues una circuncisión tipo respetable en la familia, así que no era malo. Versículo 20. Hamor y su hijo Siquén fueron a la entrada del pueblo y les dijo a los habitantes: estos hombres son nuestros amigos, déjenlos quedarse a vivir y hacer negocios acá. Miren, hay bastante espacio para ellos. Tomemos a sus hijas para casarnos y démosles a nuestras hijas para que se casen. Solo con esta condición ellos van a aceptar quedarse a vivir con nosotros y convertirse en un solo pueblo. Así como ellos están circuncidados, todo hombre dentro de nosotros debe hacerse la circuncisión. ¿Listo? Entonces aquí ellos van y hablan con el pueblo, pues obviamente tenían una voz muy fuerte porque si Hamor era el rey, Siquén era el príncipe, pues tenían una voz bastante fuerte para hablar con el pueblo. Pero fueron y les echaron el cuento y les dijeron: vea, circuncídense, podemos tomar a sus hijas, les podemos entregar a nuestras hijas. Ellos se daban cuenta que la familia de Jacob era gente decente, respetable, trabajadora, próspera, les iba bien en lo que hacían, entonces
no le vieron mayor problema al tema. Listo, entonces ellos fueron y convencieron a todo el mundo. ¿Qué hizo la gente? Versículo 24. Este versículo 24 me parece muy chistoso porque vean lo que dice. Todos los habitantes de la ciudad estuvieron de acuerdo con Hamor y Siquem. Entonces todos ellos se hicieron la circuncisión. ¿Será que a todos los habitantes le hicieron la circuncisión? ¿Cómo circuncidaban a una mujer? Exacto, ¿sí ven? Por eso les digo que me causa gracia el texto, porque dice que todos los habitantes de la ciudad estuvieron de acuerdo. Pues yo me imagino que las mujeres estuvieron de acuerdo, pero pues como ellas no les iban a hacer nada, ¿cierto? Pero bueno, el tema es que todos estuvieron de acuerdo y todos aceptaron y todos dijeron, listo, vamos a circuncidarse. Entonces iban cogiendo al que iba pasando para acá y para allá y lo iban circuncidando hasta que circuncidaron a todo el mundo. El relato de la Biblia pareciera que ellos en media hora lo habían hecho, que habían hablado por la mañana, bueno, vamos a circuncidarnos, y por la tarde todo el mundo estaba circuncidado. No, no creo que haya sido así, porque eran todos los hombres, tenían que circuncidarlos a todos. Entonces yo me imagino que se demoraron un par de días por lo menos haciendo esto. ¿Listo? Vamos a mirar qué pasó. Versículos 25 al 29. Dale, Pipe. Dale. Señor. Dale. El versículo de 1 Samuel habla de que Dios vea el corazón. ¿Listo? Versículos 25 al 29. ¿Qué dice la Biblia en Génesis 34, versículos 25 al 29? ¿Quién lo quiere leer? Wilmer. Dice, pero, versículo 25, pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Y a Hamor y a Siquem, su hijo, los mataron a filo de espada y tomaron a Dina. Aparte de eso ponen anestesia y aparte de eso los médicos son tipos preparados, que han estudiado, que están, ¿cómo se llama cuando uno se lava bien las manos? Se me olvidó la palabra. Pues en esa época no existían. Yo me imagino que con el cuchillito llegaban y circuncidaban el primero, tin, y luego cogían al segundo y con el tin, sin lavarse las manos, sin lavar con nada. Por eso, bueno, cogían el primero, tin, y el otro, tin, y el otro, también venga para acá. Pues imagínense ese montón de infecciones, ese montón de cosas del uno al otro, esto era espantoso. Felipe. No sé en qué parte es, pero cuando Josué por fin logra llegar hasta Canaán, me suena adelantado muchísimo, ellos tienen que hacer una negociación con la gente que está ahí, porque apenas ellos pasan el río Jordán, circuncidan a todo el pueblo. Y más o menos, no me acuerdo cuánto dicen, era como un mes, casi 2 meses, el tratado de paz, para que ellos pudieran recuperarse de la circuncisión. Entonces, ahí se puede dar una pequeña pista como cuánto más o menos tenían que esperarse ellos, ya eran adultos, para esperar la curación de la circuncisión. Sí, imagínense, se necesitaba mes y medio según lo que nos acaba de decir Felipe. ¿Y qué hacen estos dos? Versículo 25. 3 días más tarde, o sea, 3 días cuando estaban todos débiles, infectados, con fiebre, me imagino yo, sabrá Dios qué más tenían estos pobres. 3 días más tarde, los hombres de la ciudad todavía estaban adoloridos. Entonces 2 de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, y los dice con nombre, los hermanos de Dina tomaron sus espadas y atacaron ferozmente la ciudad, matando a todos los hombres. Desen cuenta lo que hizo el pueblo de Dios. Fueron y aprovecharon el momento de mayor debilidad de estos pobres y se fueron a espada y los mataron. Una cosa importante que esto me causó a mí bastante curiosidad y posiblemente no fueron ellos dos solitos. Posiblemente llevaron a todos los hermanos, eran 11 varones, acuérdense. Posiblemente llevaron a algunos de los sirvientes. Pero ¿por qué los nombra solamente ellos dos? Porque ellos eran los líderes, gracias hermano, porque ellos eran los que estaban encabezando, porque ellos eran los que estaban promoviendo las cosas. Ellos dos fueron los que dijeron, vamos y matamos a esa gente. Ellos dos fueron los que planearon el engaño, ¿cierto? Por eso es que cuando uno es líder y alguien de su equipo de trabajo comete un error, es culpa de ese, pero también es culpa del líder. ¿Listo? Esto de ser líder no es fácil. Pablo dijo, cualquiera que el que quiera subirse aquí al frente, tiene doble condenación, ¿cierto? Eso de ser líder no es fácil. Entonces, ojo hermanos, hay que estar en la jugada. ¿Listo? 26.
Usando sus espadas mataron a Hamor y a su hijo Siquén. Luego tomaron a la hija de Siquén y se fueron. Mataron a estos dos. Para mí fue una muerte injusta. Sí, está bien, Siquén la cogió y la violó, sí. Pero el hombre estaba tratando de arreglar las cosas, quería casarse con ella. Si ven, Dina ni siquiera había vuelto a la casa del papá y la mamá. Él tenía a Dina ya viviendo con él. Y estaban tratando de formalizar y estaba negociando, o sea, el hombre estaba tratando de hacer las cosas al derecho. ¿Y qué hacen este par de locos? Fueron y los mataron. A mí me parece algo injusto. Gilberto. Vean, ahí está la imagen. Mientras llega el micrófono a Gilberto, es una representación gráfica de cómo entre dos, aquí hay uno, aquí el otro, mataron a todo el pueblo. Lo tremendo de todo esto, Waldo, es que es un preámbulo. Cuando usted mira Levítico, cuando usted mira Deuteronomio, a la famosa ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, es un preámbulo. Sí, muchas gracias, hermano. Entonces vemos que no solamente, ahí sí como dijo Homero Simpson, aún hay más. No les bastó con solo matar. Ellos fueron y cometieron varios delitos. ¿Cuáles? Dale. Asesinaron a todo el pueblo. Mataron a Siquén, a todos los hombres. Aquí sí es claro el texto porque dice que mataron a todos los hombres. Pero no les bastó con eso. ¿Qué más hicieron? Robaron. Aparte de que asesinaron, robaron. Fueron y robaron. Dice que saquearon, que cogieron lo que había en los campos, que cogieron a los animales, que cogieron lo que había en las casas. O sea, estaban locos. Y como si no les bastara, esclavizaron a las mujeres y a los niños. ¿Para qué querían ellos a las mujeres? Para violarlas, para hacerle lo mismo que se estaban tratando de vengar. Ellos, siendo el pueblo de Dios, lo que hicieron fue terminar de embarrarla y acabar con todo. Démonos cuenta de lo complicado de las malas decisiones. Aparte de eso, si recordamos, a Abraham le dijeron, no se mezcle con esa gente. Y estos fueron y se llevaron a las mujeres y a los niños. ¿A qué dioses adoraban estas mujeres? No sabemos. Y esos peladitos cuando crecieran, ¿qué tanto iban a querer a estos dos? Imagínense el problema que se estaban armando y aparte de eso, los problemas que venían a futuro. O sea, ellos tomaron una decisión de venganza, que porque habían violado a mi hija, cuando el otro estaba tratando de arreglar las cosas, y aparte de eso fueron y terminaron de embarrarla más. Asesinato, violación y esclavitud. Casi nada, ¿sí ven? Versículos 30 y 31, ¿dale? Y aquí acabamos el estudio, versículos 30 y 31. ¿Qué dicen? Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo. Y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron: ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Por fin, Jacob se acordó que él era el patriarca. Jacob se acordó que él era el líder. Jacob se acordó que él era el papá. ¿Cierto? Por fin entró en razón Jacob y por fin hace algo. Pero me mata de la curiosidad el hecho, ¿qué es lo que le preocupa a él? A él no le preocupa ni que le violaron a la hija. No le preocupa de que le mataron al casi yerno y que fueron y acabaron con un pueblo y se robaron un montón de gente y trajeron un montón de esclavos. No, nada de eso le preocupa. ¿Qué le preocupa a Jacob? Versículo 30. Después Jacob le dijo a Simeón y a Leví: ustedes me han metido en un lío. La gente de estas tierras, los cananeos y fereceos, me odiarán. Nosotros no somos mucho y la gente de estas tierras se van a ir en contra mía, me van a atacar y van a acabar conmigo y con mi familia. ¿Qué le preocupaba a Jacob? La política y la parte militar. Eso era lo que le preocupaba a Jacob. A Jacob, que le violaron a la hija, qué embarrada, sí, violaron a la china, ¿qué vamos a hacer? Pero que vengan a él y lo ataquen, eso sí le asustaba. Qué belleza de papá era Jacob, ¿no? Por lo menos con Dina, qué horror. Entonces démonos cuenta que a Jacob lo que menos le importaron fueron las personas que murieron acá. Lo que menos le importó fue la violación de su hija. Y lo que menos le importó fue todo el montón de gente que le trajeron. No, a él le preocupara que lo iban a atacar y lo iban a matar. ¿Será que esas deben ser las preocupaciones de un verdadero patriarca? Lógicamente, Jacob era un ser humano. Él ahorita la embarró y la embarró feo. Pero más adelante vemos que
él trata también de organizar las cosas. Pero démonos cuenta cómo las malas decisiones hacen que las cosas se dañen y se dañen mucho. ¿Cuál es la respuesta de los hijos? El último versículo que dice, pero los hijos de Jacob le dijeron, él no debió tratar a nuestra hermana como una prostituta. ¿Cuál es el eufemismo de la Reina Valera para prostituta? Ramera. Bueno, me parece más ofensivo el eufemismo esta vez que la palabra casta para nosotros. Bueno, habían tratado mal a Dina, ¿cierto? Él la confundió con una prostituta. Por eso les dije al principio, él pensó que era una prostituta. Ver a una mujer sola, bonita, por ahí en la mitad de un pueblo, ¿será que fue así lo que pasó? De cómo mis pecados y mis comportamientos hacen que Dios se aleje de mí. Muchas veces nosotros comenzamos a actuar por gustos, por pasiones, por venganza, porque me hierve la sangre y porque no me voy a dejar y porque es que este hermano cómo me va a hablar de esa manera y es que cómo me van a pisar en Transmilenio y es que cómo me van a empujar y es que cómo me van a... Des en cuenta que es mi actitud la que hace que Dios se aleje de mí. A Dina, y como les digo, no estoy justificando una violación y que eso quede claro, pero Dina no tenía nada que ir a hacer al pueblo. Dina no tenía por qué irse solita por allá. Ella se le olvidó todas las cosas que Dios había mandado y todas las leyes que se habían hablado antes. Simeón y Jacob tenía que haber actuado, pero no lo hizo. A ellos se les olvidó todas las cosas que Dios le había dicho. Simeón y Leví no tenían que haber engañado, y mucho menos todo el montón de delitos que cometieron después de eso. A ellos se les olvidaron todos los mandamientos de Dios, ¿cierto? ¿Dónde está Dios en toda esta historia? Pues obviamente Dios sí está. Pero como la gente decidió sacarlo de su vida, decidió echar a Dios, ¿ves qué puede hacer Dios? Pues bueno, pues si no me quieren, pues me voy, porque ¿qué más hago? Acuérdense que dice el Apocalipsis claramente, yo estoy a la puerta y llamo. Y dice el Apocalipsis que Dios entra a la maldita sea si no le abren. No, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que dice el Apocalipsis que hace Dios? Yo estoy a la puerta y toco. Y si me abren, entro. Si no, no. Dios nos respeta. Dios respeta nuestro libre albedrío. ¿Dónde estaba Dios en toda esta situación? Pues no estaba, porque la gente decidió echarlo, decidió sacarlo. Piénselo usted por un momento, hermanos. ¿Qué tanto vive usted en comunión con Dios? ¿Qué tanto Dios está en su vida? Ahorita, en este momento, hoy, acá, en este lugar, siendo las 11:01. No tenemos que hacer lo que hacen los hombres, sino que hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Eso ya es una historia, ¿sí? Que le pasó a esos personajes, pero no tiene que vivieron con ustedes, hicieron eso, se circuncidaron. Pero los hijos de Jacob le tomaron y parecían a todos. ¿Sí? Tampoco, y Jacob se inmutó por eso. ¿Sí? Lo vimos a veces después. Y todas las cosas ocurrieron. ¿Sí? Pero eso es lo que. Pero Dios está en nosotros. Listo, hermano. Muchas gracias. Hermano Freddy. Hermano, y en el libro de Isaías, en el capítulo 55, dice en el versículo 6, buscar a Dios mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Dios, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio y perdonado. Y eso es lo más importante, porque así está, es lo que hemos visto en el capítulo 34. Nosotros también lo podemos hacer, colocamos nuestros pensamientos por encima de los pensamientos de Dios, y todas estas acciones que tomaron hicieron estos hombres, como lo decimos, como lo vemos en la pregunta, ¿dónde estaba Dios? No le tomaron consentimiento a Dios, no se sentaron a reflexionar si eso que iban a hacer era agradable a Dios, si Dios iba a permitir eso. O sea, colocaron sus pensamientos por encima del pensamiento de Dios, por lo que dice en el versículo 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Dios. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.
Entonces muchas veces nosotros colocamos primero yo pienso, yo creo, el evangelio yo, lo que yo llamo. Importa lo que yo diga, lo que yo piense, lo que yo haga, pero nunca le tomo parte a Dios. Y por eso cometemos muchos errores como los cometieron ellos. Listo, hermano. Vamos a terminar nuestro estudio porque ya son las 11. ¿Listo? Conclusión. Primero, ¿qué pasó? Vuélvete. El pecado siempre va a traer consecuencias. ¿Listo? Olvídese de que usted va a pasar invicto con Dios. ¿Listo? Pecado que usted comete, pecado que le trae consecuencias. ¿Listo? Tanto personales, vea lo que dice aquí, tanto personales como comunitarias. Muchas veces uno como papá comete pecados que van a afectar a los hijos. ¿Listo? Entonces cuida a sus hijos, trate de vivir sin pecado. Segundo, lo que decía Freddy, la justicia verdadera pertenece a Dios. A Dios. A Dios, no a usted, ni a sus impulsos, ni a su deseo de venganza, ni a su orgullo enmendado y ay, es que a mí me hicieron y es que me dijeron. No, la verdadera justicia pertenece a Dios y debe buscarse con sabiduría. Esta palabra sé que nos cuesta, ¿sí o no? Con sabiduría, no con impulsos, no con rabia. Tercero, el uso de símbolos sagrados sin sinceridad es profanación. Estos hicieron que todo el mundo se circuncidara, eso era algo sagrado, era algo que Dios le había mandado al pueblo para que fueran pueblo. Uy. Y esto lo que hicieron fue tomarlo ahí como recocha para que los otros estuvieran débiles y poderlos matar. ¿Sí ven? Y acá viene otra importante. Dale. Dale. Dios puede traer la rendición aún en medio del dolor humano. Pero debemos confiar en Dios, en la manera en la que Dios hace las cosas. Por ahí hay un texto que dice, mía es la venganza. Dios es el que al final se va a vengar de las cosas que pasan, no nosotros. Y las venganzas de Dios a veces son suaves, son lentas, pero son tétricas. A veces es duro y cruel. Para este estudio traía lo que le había pasado a los dueños de Cisco. No se lo voy a contar, pero más o menos Cisco se robó la empresa a una universidad. Y luego otros inversores le robaron la empresa a ellos. Y les dieron 100 millones, 170 millones de dólares como compensación, que eso es un mundo de plata. Pero la empresa valía como 500 mil millones de dólares. Entonces la pérdida que ellos tuvieron fue salvaje. ¿Pero por qué? Porque ellos se habían robado la empresa al inicio. Entonces al final le robaron la empresa. Dios siempre va a encontrar las cosas. Ahora reflexiones que quiero que ustedes, bueno, que nosotros nos llevemos. Primero, ¿estamos buscando la justicia según el corazón de Dios o según mis emociones? ¿Cómo estamos buscando justicia nosotros? ¿Ah? Vean lo que leyó Freddy ahorita. Mis pensamientos no son sus pensamientos. ¿Cómo estamos buscando otra justicia? Segunda, ¿qué decisiones toma usted sin primero consultar a Dios? Vean toda la locura que hicieron en este capítulo. Y a Dios nunca lo nombraron. Jamás se les ocurrió. Nunca pensaron en consultar a Dios. Muchas veces yo les he contado, yo cometí ese error. Muchas veces yo planificaba un paseo y después, cuando ya me iba a subir al avión, era que se me acordaba, hola, yo no le oraba, pidámosle a Dios que el avión no se caiga. No. Ese no es el derecho. El derecho es que uno primero le pida a Dios y que Dios sea el que le ayude a uno a organizar las cosas. Y por último, ¿cómo puede uno ejercer liderazgo espiritual en medio de tanto conflicto? Siempre van a haber problemas, siempre van a haber conflictos. La única es que nos preparemos, que miremos qué dice la Biblia, que tomemos ejemplos de otros, que pidamos consejos de personas que ya han vivido por diferentes cosas. Y hermanos, que estos textos que estamos estudiando del Antiguo Testamento nos traigan enseñanzas, nos traigan conocimiento y sobre todo nos den lecciones de cómo otros la han embarrado que nosotros no podemos embarrarla. Siempre que hagamos algo, confiemos en Dios y que Dios sea el que se encargue tanto de darnos la guía como de hacer la venganza. Que Dios los bendiga, mis hermanos.